El gobierno dominicano se prepara no solamente para controlar Internet, sino para controlar el contenido que se divulga a través de Internet, a través de los medios digitales, a través de las redes sociales en la República Dominicana. Vamos, el presidente Abinader va a todas por la censura en la comunicación digital. Atención a los creadores de contenido. Si aquí se ha hablado en diversas ocasiones de una ley mordaza, hoy tenemos que hablar de un régimen mordaza. Ustedes recuerdan todo lo que ha estado pasando con las amenazas, con las llamadas a los medios de comunicación, a los influencers, a comunicadores y periodistas, a la salida repentina y coincidente de medios de comunicación críticos que criticaron al gobierno, a algún funcionario, que han hecho denuncias inclusive de que han recibido presiones, otros que todavía no han salido por su poder quizá económico o por su versatilidad para defenderse o adaptarse en este sentido, con la ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, vimos un intento, ¿no?, de algún régimen de control de la comunicación y la información, del libre pensamiento, de la libertad de expresión. Ahora el presidente Abinader en la semana anuncia una modificación a la ley de libre expresión y de prensa. Fíjense, y le voy a dar detalles de por qué, y le voy a ser preciso inclusive, de por qué digo que el presidente Abinader viene por la censura digital, de las redes sociales y del contenido a través de los medios digitales. Porque quien estuvo ahí para defender y presentar esa propuesta, y quien encabezó eso, fue un abogado. Aunque había medios de comunicación, aunque la comisión está compuesta por periodistas, directores de medios, ojo, directores de medios tradicionales, no vi en esa comisión representantes de los medios de comunicación emergentes, de los medios que esencialmente nacen a través de la nueva forma de comunicación, que son los medios sociales, los medios digitales. No, los que estaban ahí en esa comisión son representantes de medios tradicionales que se adaptaron de alguna manera a el formato digital. Nanfi Rodríguez, que es un conocido abogado, reputado abogado, con competencias profundas, reconocida por la República Dominicana y por toda la sociedad de nivel, ¿no? De que Nanfi es un ducho, un maestro en el tema jurídico, es abogado, ¿no? Sin embargo, esto no me exime a mí de analizar su opinión y su presentación de esta ley desde el punto de vista y filosófico de análisis de lo que es la libertad de expresión. ¿Por qué le digo esto? Porque Nanfi tuvo la osadía de utilizar una frase que se le adjudica a Voltaire. La prensa, la función de la prensa es criticar al poder. Y antes de decirle la variación que le dio Nanfi en la semanal, me voy a remitir a otras variaciones o otras citas de esta misma frase de personas del ámbito de la comunicación, del ámbito del periodismo, del libre pensamiento, de la libertad de expresión, que a mi modo de ver tienen más peso en cuanto a la prensa, a la comunicación, a la libertad de expresión propiamente hablando, que acuñaron esta frase y le agregaron modificaciones, pero en la forma, no en el fondo, fueron actualizándola a través de los tiempos. Y yo, la primera persona que le quiero comentar es de Girardin. Se llama Emile, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, de Girardin. Emile de Girardin es un conocido, ¿no?, político, periodista, escritor de los años 1800, porque fue el creador, el fundador del primer periódico masivo del mundo, Le Press, exitoso por su difusión masiva de impresión de ejemplares, la cantidad de suscriptores. Este don era ducho, ¿no?, en el mercado, en la mercadotecnia, en la publicidad, y logró duplicar la cantidad ya masiva de suscriptores que tenía en ese primer periódico de impresión masiva, ¿no? Le Press, un periódico francés.
él acuñó la frase de Voltaire, pero hizo su propia variante, una actualización, y yo quiero compartirla con ustedes para ser puntual. ¿Qué decía Émile de Girardin? La frase del escuchen, cito. La prensa fue hecha para ser el contrapeso del poder, un freno incorruptible opuesto a los abusos eternos de la autoridad. La función de la prensa es criticar al poder, a una variante de que dice Girardin que la función de la prensa es ser el contrapeso del poder para evitar el abuso de autoridad. Fíjense que ni Voltaire ni Girardin se referían específicamente o exclusivamente al poder político, aunque es de donde se parte, porque a través de la política es que se crean o se hacen y se ejecutan las grandes transformaciones. Para ser más pragmáticos, yo quiero actualizarlo un poquito más, irnos al siglo XXI en lugar de los 1800. Y quiero tomar como referencia a Carlos Alberto Montaner, un escritor, periodista también famoso, cubano, que se dio a conocer aquí en la posteridad de su vida física, ¿no? Digo yo de manera más popular porque compartía sus opiniones a través de audios del programa El Sol de la Mañana. Aquí se conoció más popularmente por esa vía, pero ya era altamente conocido en el país porque era una persona, un periodista ducho en la materia de la política internacional, de la libertad de expresión. Era una persona altamente crítica a los diferentes regímenes en que vivió Latinoamérica y el mundo. Carlos Alberto Montaner hizo un artículo, una especie de apología a esta frase de Voltaire que fue modificada por Girardin, que tituló, escuchen bien, la función de la prensa es criticar, no obedecer al poder. Escuchen, la función de la prensa es criticar, no obedecer al poder. En estas tres variantes que yo les he mostrado, antes de irnos a la de Nancy Rodríguez, se mantiene una idea, ¿verdad? Y la idea es que el poder, por el poder, a través del libre pensamiento, la libertad de expresión y la prensa, debe ser cuestionado, criticado y limitado para evitar el abuso de poder. Y no así solamente del poder político, de cualquier tipo de poder. Poder político, poder económico, poder jerárquico. A través del libre pensamiento, usted debe lograr eso. Inclusive, esto está sentado, y le voy a leer aquí, por ejemplo, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué establece el artículo 19? Dice lo siguiente. Todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión y expresión. Esto incluye lo siguiente. 1. No ser molestado por tener opiniones. 2. Investigar y recibir información y opiniones. 3. Difundir información y opiniones sin límites fronterizos y por cualquier medio de expresión. Esto incluye los medios digitales. ¿Qué pasa? Cuando se involucra la política, el lado sucio de la política, el lado corrosivo de la política, el uso indebido de la política para contrariar, ¿no? Para dominar, para controlar, sale, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, que recoge en su artículo 19 lo mismo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero le agrega un tercer acápite. Lo voy a leer completo para que ustedes entren en el contexto. Artículo 19 de ese Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Perfecto, equivalente a los derechos humanos. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección. Usted no debe ser molestado, ni perseguido, ni coartado de expresarse y expresar su opinión o su pensamiento libremente. Ni perseguido, ni maltratado, ni molestado. Pero en el artículo 3 de ese pacto de derechos civiles y políticos, oigan lo que pusieron. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2, en el anterior, de este artículo, entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para a. Asegurar el respeto a los derechos, a la reputación de los demás, para que no te difamen, y b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Aquí se abre una ventana para que el Estado tenga la última palabra de decidir o definir qué puedes tú decir y qué no. Y por ahí la situación del tema de la libertad de expresión en los países en vía de desarrollo, donde esta regulación con instituciones débiles lo que le dan es el chance, la oportunidad al poder político y al económico de hacerse con el control de la prensa. Ya no solamente comprando, pagando o subvencionando medios poderosos porque tienen los recursos, sino también coactando, censurando y callando a medios emergentes o periodistas críticos disidentes. Y hice todo este preámbulo para remitirme a lo que dijo Nancy, evidentemente enviado por el presidente de la República a justificar eso, ese proyecto de ley que crea la INACOM, el Instituto Nacional de Comunicación, suprime espectáculo público y tal, para crear esta nueva institución que va a regir, ¿no? Que va a regular el contenido a través de los medios digitales, las redes sociales, el internet. Empoderando a los medios de comunicación masivos, a los grandes, a los tradicionales, que tienen presencia digital, pero que responden a intereses económicos, porque son un negocio más que a jugársela, ciertamente, por el rol principal de la prensa. Y digo esto porque Nancy utilizó la frase denostando, ¿no?, de Voltaire, que utilizó Girardin, como le expliqué, y Carlos Alberto Montaner, que en el tema de prensa, de periodismo, tienen mucho más bagaje, mucho más formación y mucho más conocimiento de causa que Nancy, pero Nancy está en el aspecto jurídico apoyando esta decisión del gobierno. Nancy dijo que el rol de la prensa no es criticar al poder. Escuchen bien lo que dijo él. El rol de la prensa es apoyar al poder. Usted me pone a mí a pensar en una forma de justificar un sistema de ley mordaza y utilizar esa frase para manipularla y cambiarla de esa forma, de que específicamente el rol que a través de las décadas y de los siglos ha tenido la prensa y la libertad de expresión se ha manipulado para convertirlo en que es lo contrario, en que la prensa tiene que ayudar al poder a imponerse, que la prensa tiene que ayudar al poder a manipular, a coaccionar por la seguridad pública, por la seguridad de la salud, por la seguridad del Estado. No ha habido una interpretación más manipuladora, más falaz y más distante del rol real de lo que es la prensa y la libertad de expresión. Y nos las dice a los que trabajamos en los medios de comunicación, a los periodistas, a los expertos en comunicación social, esa corrección y esa nueva interpretación, quien la empodera, quien la dice, es un abogado, no un comunicador. Y los comunicadores, los periodistas que están en la comunicación, ahí vi a don Percio Maldonado, ahí vi en la semanal el grupo de periodistas y medios que están ahí, como siempre, acompañando al presidente Abinader, felicitando al presidente, felicitando la iniciativa de este sistema mordaza que va a perseguir a los creadores de contenido, a los emergentes principalmente, porque a los ya establecidos que son parte del poder
no solamente por la comunicación, sino por el negocio, la economía, lo que significa tener un medio de peso en la República Dominicana, sino por aquellos disidentes, aquellos que su opinión no puede ser comprada o que todavía no tienen un valor porque no lo hacen como un negocio, sino como una forma de expresión. Y aquí yo le agrego lo relevante y lo peligroso de esto. Atención aquí, que esto es lo más importante de todo este preámbulo que le he hecho para que usted entienda el contexto del peligro que tenemos. Un país, un pueblo que está en democracia, que decía Churchill, y aquí estoy utilizando una referencia que hizo el propio presidente, que es el menos malo de todos los sistemas políticos que hay, tiene la potestad en democracia, ¿no?, de entregarle el poder a un individuo, presidente de la República, y 4 años después castigarlo si lo que está haciendo con el poder no le conviene. Pero no tiene que callarse y subsumirse esos 4 años, sino que la libertad de expresión y de pensamiento, consagrado en los derechos universales, le permite a ese pueblo que le entregó el poder criticarlo directamente, decirle lo que piensa de lo que está haciendo. Y por lo menos teníamos nosotros la potestad de quejarnos, de reclamarle al poder lo que sentíamos que estaba mal, al poder político, al poder económico. Ahora no vamos a tener prontamente la potestad ni siquiera de quejarnos. No podemos controlar que se hagan eficientemente los servicios públicos, no podemos controlar quién se queda con el poder político y económico, no podemos controlar lo que hacen con nuestra economía y con nuestros recursos, y prontamente no podremos ni siquiera quejarnos de eso que están haciendo con nosotros. Para allá es que vamos, para allá es que apunta este régimen, este nuevo sistema de mordaza, que va más allá de una ley mordaza. Ya no se habla de la DNI, que está promulgada y está ahí. ¿De qué debate? Una comisión a debate, para que no se haga nada, y está promulgada. Y ahora viene lo nuevo, una ley para regular la libertad de expresión en la prensa, para acorralarnos más. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene va a ser un gobierno de facto, aparentemente, no puedo pensar otra cosa. Si no podemos en la intimidad hacer o decir lo que querramos, porque la DNI puede detectarlo como un asunto de seguridad nacional, si no podemos expresar lo que pensamos, lo que creemos y lo que queremos decir, el reclamo que nos nace decir, porque podríamos atentar contra la moral pública o la seguridad nacional, entonces tenemos que entregarle el país a estos oligarcas, a estos empresarios poderosos, disfrazados de políticos, o a los malos políticos que impulsan este tipo de iniciativas, entregárselos y dejar que hagan lo que quieran con nuestro dinero, con nuestro país, con nuestros recursos y con nuestro futuro. Recuerden suscribirse, darle a me gusta, compartir mi contenido, pero sobre todo activen la campana de notificaciones para que les siga llegando mi contenido conforme los voy publicando.